Arturo Contreras de Pie de Página, uno pensaría que estas son cosas que ya todo el mundo debería saber o que todo el mundo sabe, ¿no? Sin embargo, los números que presentan del porcentaje de uso son muy bajos. Entonces, uno dice, bueno, seguramente hay gente que no lo sabe, ¿no? Entonces, no sé dónde identifiquen que esté la falla, ¿no? Si sea dentro de la educación primaria, secundaria, tal vez, si haya que fortalecer estas partes, que tal vez en gobiernos anteriores no se atacaron correctamente, o si es más información general a la población. Entonces, ¿dónde está esa falla? ¿Dónde más hay que apretar, además de hacer solo campañas de comunicación, ¿no? Sino que asegurarse que se hace una información que llegue a todo mundo? Claro. Carla, ¿quieres? Muchas gracias. Pues sí, ciertamente el acceso a los métodos anticonceptivos permite tener un ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos entre la población en general, pero sobre todo entre las y los jóvenes. Y otro de los derechos que tienen las y los jóvenes es el derecho a una educación integral en sexualidad. Es competencia de nosotros desde el sector salud trabajar con el sector educativo para que los contenidos en la formación escolar estén alineados con esta política del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, con información que sea confiable, que esté basada en la evidencia científica y que sea adecuada para las diferentes edades, que van incluso desde la educación primaria hasta la educación media superior. Entonces, ciertamente es un factor muy importante en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de nuestras y nuestros adolescentes. El que tengan esa formación en las escuelas es un trabajo que tenemos que reforzar desde el sector salud en vinculación con la Secretaría de Educación Pública, pero también cabe la pena resaltar que las madres y los padres tienen una responsabilidad también sobre la formación de sus hijas e hijos, y existen múltiples recursos para abordar estos temas con los niños, las niñas, con los jóvenes, estos que hemos publicado el día de hoy y que están disponibles en las páginas de la Secretaría de Salud. Ciertamente pues es información que está abierta, está disponible y está basada en evidencia científica. Muchas gracias por la pregunta. Y una segunda, ante la expectativa de la vacunación y con las noticias de los descensos en los casos, podría generarse como una falta de expectativa de seguridad o de que la pandemia va hacia abajo. Entonces, no sé si nos pudieran regalar un mensaje al respecto. Claro, creo que el mensaje tiene que ser claro para todas las personas en el mundo, al final, y es el mismo mensaje que dan los diferentes países, la misma Organización Mundial de la Salud. Y el mensaje es: no bajemos la guardia. Tenemos efectivamente, gracias al avance científico, la posibilidad de vacunar tempranamente dentro de esta pandemia que enfrentamos todos los países, pero evidentemente con el desarrollo de los casos activos, no tenemos que bajar nuestras acciones de prevención y control de infecciones que nos van a ayudar no solamente para SARS-CoV-2, sino también para otros patógenos respiratorios, incluyendo influenza y otros virus y bacterias. ¿Cuáles son estas acciones que no tenemos que descuidar? Uno, la distancia sana entre las personas. Dos, el mantener lugares de manera ventilada adecuadamente, iluminados. El tercero es el uso correcto del cubrebocas, y aquí a veces se genera mucha expectativa de cuál es el mejor. El mejor evidentemente es aquel que va a estar generando esta barrera entre las personas y que cubre, se ajusta bien a la cara, cubre bien la nariz, la boca, la barbilla, y esta nos va a proteger contra la principal vía de transmisión de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios, que es esta vía aérea. El tercero es hacer una adecuada higiene de manos, que puede ser y de preferencia con agua y jabón, pero cuando nos encontramos en la calle o andamos fuera, pues ustedes siempre me ven con mi botellita de alcohol gel. Entonces, tener esta parte de
gel alcoholado y verificar la concentración, que debe de ser superior al 60%, inferior a un 85%, y la razón es que si se pone en alcohol directamente o es muy líquido, no va a cubrir el tiempo suficiente para inactivar al SARS-CoV-2 y a otros virus. Y la última, que también es importante y nos ayuda dentro de control de infecciones, limpieza y desinfección de las superficies. No necesitamos hacer cosas extraordinarias como lo hemos presentado previamente. El lavado con agua y jabón tiende a ser suficiente para eliminar la mayor parte de la materia orgánica, y en aquellas superficies de alto contacto una desinfección que puede ser muy simple con agua y cloro en concentraciones adecuadas. Ya saben, 1 litro de agua por 10 mililitros más o menos de cloro comercial, que lo encontramos sin que esté en contacto con nada más, es suficiente para inactivar a este virus y a otros patógenos. Entonces, si bien la vacuna es una herramienta y un pilar para empezar a ver un cambio significativo en la pandemia en nuestro país y a nivel global, evidentemente, al ser una enfermedad infecciosa de fácil transmisión, tenemos que apoyarnos en el resto de los pilares de prevención y control de infecciones. Adelante, sí. Gracias. Muchas gracias, doctora Alexia. Doctora Carla, buenas noches, y le mandamos un saludo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Respecto a este tema, se corre el rumor de que en próximos meses, bueno, de aquí a unos 9 meses, viene una cantidad de nacimientos abundante por este mismo confinamiento debido a la pandemia. ¿Esas estadísticas o esos rumores que corren son ciertos? Le dejo la palabra a Carla. Lo que presentamos justo ahora, el día de hoy, son las estimaciones que se han hecho por nuestro propio CONAPO. Las estimaciones siempre tienen este grado de variabilidad en donde podemos hacer una estimación conservadora o podemos irnos a estimaciones que no lo son tanto. Sin embargo, de acuerdo a lo que se ha visto a nivel internacional y que también hemos visto ya en nuestro país con respecto a los impactos que tiene la pandemia en otros indicadores de salud, como lo son los indicadores de salud sexual y reproductiva, esperamos al menos un 20% de los embarazos no planeados adicionales a los que ya teníamos proyectados con base en las estadísticas que se generan anualmente en nuestro país. Entonces, con base en estas estimaciones, en lo que se ha visto en otros países y en lo que ya hemos podido ver en el nuestro, pues parece que las estimaciones se van a cumplir. Se van a cumplir. Se lo pregunto porque para ese entonces ya la vacunación masiva aquí en México pues abarcaría ya bastante sector, ¿no? Pero para ese entonces me imagino que muchos papás van a estar preocupados por los nacimientos mayoritarios ahorita con pandemia y con en este ínter de vacunación. Cuando vayan los papás a vacunar a sus hijos, pues viene la cartilla nacional de vacunación y aparte va a estar este tema de la vacunación con masiva a las personas por el coronavirus. ¿Hay algún cálculo o algo que se pueda prever para la vacunación para esos niños? ¿Ya se estaría vacunando a los niños con estas vacunas? ¿Habrían otras? ¿Qué esquema planean? ¿Qué panorama planean para ese entonces? Bueno, con respecto a la vacunación, y qué bueno que lo menciona, recordemos que existen por parte del Grupo Científico Internacional
se están haciendo estudios ahora que abarcan otros grupos de población, incluyendo a menores que previamente no se habían incluido. Seguramente para ese entonces tendremos los resultados de estos estudios que se hacen de forma internacional y que son sumamente útiles para para ayudar a las políticas de vacunación que se implementan en cada uno de los países. También no olvidemos que al final una de las formas de proteger a los bebés es a través de la transmisión que existe de la mamá al hijo. Si la mujer se vacuna y después se embaraza, etcétera, pues probablemente tendrá anticuerpos que les pase a los recién nacidos para protegerles. Pero esto es algo que se avanza día a día y eso a veces genera mucha incertidumbre. Nos encantaría tener las respuestas a todas nuestras preguntas porque eso disminuiría definitivamente nuestros niveles de ansiedad, nuestros niveles de incertidumbre por los siguientes pasos y meses, pero recordemos que afortunadamente toda la parte de investigación, todos los sistemas epidemiológicos de vigilancia que se dan a nivel internacional nos van a ir permitiendo aprender, tener estas lecciones e ir adaptando las políticas de vacunación conforme sean necesarias. Claro que sí, muchas gracias a todos, ya quisiéramos las respuestas, ¿no? Una última, bueno, tenemos más preguntas, pero dejamos más adelante participar. Respecto a la limpieza e higiene para poder mitigar esta pandemia, me viene a la mente el tema, por ejemplo, de las albercas. De alguna manera, con respecto a las medidas aquí en la Ciudad de México que se han implementado de reapertura sana, sin arriesgar, pues ya se aperturaron de alguna manera las albercas, pero me llama la atención este cuidado. Vaya, uno normalmente piensa que se mete a la alberca, el agua está clorada, hay limpieza, hay higiene, no es así como que un lugar donde todos estemos juntos por lo mismo, de las mismas características. Sin embargo, no es así como que un ambiente favorable o una actividad que pueda reaperturarse de manera normal sin algún tipo de riesgo. ¿Por qué esto? ¿Por qué es un lugar que es poco seguro respecto a la pandemia y a la higiene? Sí, mucho tiene que ver y al final aquí recordemos nuevamente los mecanismos de transmisión. Las albercas al final, y como bien lo menciona, el agua está clorada y eso sería suficiente para inactivar a cualquier virus y de hecho bacterias y enterobacterias, algunas que a veces se encuentran en el agua y cuando estamos haciendo este ejercicio y los que de repente lo intentamos y tragamos agua y dicen, bueno, ya me enfermé, no, porque está con niveles adecuados de cloración y mata al SARS-CoV-2, así como a muchos otros microorganismos que pudiésemos encontrar en este ambiente. El siguiente elemento es, pues cuando yo entro, no entro directo al agua, sino paso a través de un espacio. A veces las albercas se encuentran en lugares cerrados y es por eso que tienen que mantener algún tipo de distanciamiento físico, no por el agua per se, sino por el espacio físico donde se encuentra. Habrá algunas que sean en espacios abiertos y disminuya, por lo tanto, la posibilidad de tener otro tipo de concentración de partículas, pero cuando uno nada no lleva gogles, lleva gorra, lleva el traje de baño, pero no lleva cubrebocas. Entonces, acordémonos que este es un mecanismo de barrera para la expulsión de gotitas y cuando nadamos, evidentemente al entrar en este espacio, con todos los cuidados se disminuye el riesgo. Siempre pensemos en las acciones, no hay acción alguna que implique riesgo cero. Eso es también importante que la población lo conozca. Todas las acciones que tenemos implican cierto nivel de riesgo. Ahora, lo importante es que también conozcamos cómo protegernos y cómo evitarlo. Y las medidas más sencillas son las más eficientes. Entonces, si pensamos y decimos, bueno, no voy a usar el cubrebocas cuando voy a estar nadando, pero puedo utilizar mi cubrebocas mientras llego al filo de la alberca y en ese punto me lo retiro.
hago mi ejercicio y al salir, después de secarme, hacer mi higiene de manos, porque voy a tocar la superficie de la escalerita o de la orilla de la alberca, etcétera, hago higiene de manos, me coloco mi cubrebocas y entonces estoy disminuyendo por mucho justamente esta posibilidad de entrar en contacto con algunas gotitas o biopartículas que se hayan quedado en este ambiente. Evidentemente, quienes están encargados de este tipo de deportivos o de lugares donde se tienen las albercas, toman todos los cuidados necesarios, cloran de una manera adecuada y dentro de la norma las albercas, hacen la limpieza y desinfección de las superficies del piso donde va pasando las personas y toman el cuidado adicional de evitar pues justamente el no tener una sana distancia entre las personas que se encuentran nadando. De nada. ¿Una más? Adelante, sí. Aprovechando que queda un poquito de tiempo, me llama un poco la atención desde la redacción, porque los datos que sugieren, o más bien los datos que presentan, sugieren que el uso de condón disminuye a avanzada la edad de las personas involucradas en la relación sexual. Entonces, eso podría sugerir que no es precisamente la gente joven, la gente que está en las escuelas, ¿no? En las primarias, en las secundarias, las que no está usando el condón, sino personas de edad más avanzada. Entonces, no sé si tengan estos datos desglosados un poco como por edad y por estados, ¿no? Para saber más bien qué tipo de campañas y qué tipo de acciones son las que se podrían llegar a necesitar. Sí, y de hecho se encuentran todos estos datos en la última ENSANUD. Realmente es un esfuerzo extraordinario que se realiza a través del Instituto Nacional de Salud Pública y diferentes organismos que nos permiten saber cómo estamos en diversos temas, incluyendo esta parte de salud sexual a nivel nacional. Se encuentran en esa encuesta desglosados por decenios, entonces es muy interesante y baja todavía más en mujeres después de los 40 años, entre otros. Y puede ser por varias cosas, como les presentamos, lo primero es, llama la atención que si bien adolescentes lo están utilizando, la mitad desconoce que se pueden utilizar para prevención de embarazos y de infecciones de transmisión sexual. Entonces, a lo mejor las personas se están quedando con la idea de, pues ya estoy con una pareja estable, deseo inclusive, pues a lo mejor tomo algún tipo de anticonceptivo oral o de otro tipo de método y pienso que con eso pues estoy previniendo los embarazos, pero nos olvidamos de las infecciones de transmisión sexual. Entonces, este es un llamado nuevamente para regresar a esta parte de información y que la información a veces no la asumimos como que va para nosotros. Dicen, esto es para los adolescentes y entonces ya no es importante para mí. Pues es importantísima para todas las personas sexualmente activas, desde adolescentes hasta adultos mayores. Entonces, esta información debe de ser transmitida y les agradecemos pues nuevamente su compromiso, la parte profesional que tienen para mandar este mensaje adecuado al ciclo de vida. Probablemente, definitivamente no va a ser el mismo mensaje que tenemos que dar a los adolescentes que a los adultos mayores. Y tenemos que hablar de estos temas de salud desde una evidencia científica, fuera de tabús, hacerlo parte, así como hablamos de nutrición y hablamos de la importancia del ejercicio, pues también tenemos que hablar sobre la importancia de nuestra salud sexual. El no solamente utilizar estos métodos de prevención de embarazo, infecciones de transmisión sexual, también hablar sobre la capacidad y dentro de mi derecho a la salud sexual y al placer, el hablar también de el realizarnos dentro de este empoderamiento de nuestra salud, pruebas para detección de infecciones de transmisión sexual, de VIH, de sífilis, porque sabemos que existe tratamiento que pueden curar las infecciones o bien, en el caso de las personas que viven con VIH, pueden garantizar una calidad de vida y sobrevida similar a las personas que no viven con VIH. Entonces, el mensaje es cuidemos nuestra salud sexual, demos estos mensajes propositivos, asertivos hacia la población, todas las personas con
vida sexualmente activa necesitan tener esta información porque a lo mejor no la recibieron cuando eran adolescentes. A lo mejor en los últimos años se ha mejorado en términos de la capacitación que se están dando tanto en casa como en las escuelas, pero al final tenemos estas brechas generacionales que a veces no se hablaban de ciertos temas. Entonces, es nuevamente hablarlos de una manera natural, hablarlos como parte de nuestras esferas del bienestar. Yo quisiera también agregar dos mensajes adicionales. Uno, recordar que el condón está dentro de una gama de métodos anticonceptivos que tenemos disponibles en los servicios de salud de forma gratuita. Y aquí quiero resaltar que México es uno de los países de Latinoamérica que ofrece más métodos anticonceptivos gratuitos a la población. Esto realmente es un privilegio. Tenemos una diversidad de métodos que se adaptan a las preferencias de las diferentes edades poblacionales, a el estado en el que está, por ejemplo, una mujer, si está amamantando, entonces tenemos métodos anticonceptivos específicos para estas mujeres. Pero dentro de esta gama de 15 métodos, el condón es el único método que cumple dos funciones. Y es el único método que es tanto para prevenir embarazos que no son planeados como para prevenir infecciones de transmisión sexual. Y ese creo que debe ser un mensaje muy importante para que se transmita a quienes nos están escuchando, pero a través de los medios también y con acceso a estos recursos que hemos puesto en las redes que tenemos en la Secretaría de Salud. Y otro mensaje con respecto a las cifras que hemos mostrado el día de hoy, que están disponibles en esta encuesta, pero en otras encuestas diversas, es el diferencial también que existe entre el uso del condón entre mujeres y hombres. Y me parece muy importante resaltar ahí que entre mujeres es mucho menor. Entonces, es muy importante transmitir este mensaje, pero aún más importante, transmitirlo hacia nuestra población de adolescentes, porque esa es una oportunidad de poder plantear este tema como un tema central en el ejercicio de la sexualidad, pero además de ser central, es un tema de empoderamiento y de autogestión en la salud. Entonces, conforme más podamos abrir esta conversación, conforme más podamos normalizar que esto no debe ser un tema de tabú, que los anticonceptivos están disponibles de forma gratuita, que una chica adolescente puede llegar a los servicios de salud y con apertura se le van a otorgar los métodos de forma gratuita, de forma confidencial, no tiene que venir acompañada de un adulto. Entonces vamos a ir cerrando estas brechas poco a poco, sobre todo para que no veamos estas cifras en el futuro, porque ahora lo que representan también es que tenemos una epidemia de embarazo adolescente en nuestro país y no es distante a estas cifras que hemos visto. Entonces, abrir la conversación, empoderar a nuestras adolescentes, a nuestros adolescentes al uso de la diversidad de métodos que están disponibles de forma gratuita en todos estos servicios que hemos señalado, pero en particular en los 2.800 servicios amigables para las y los adolescentes, es un mensaje muy importante y que ojalá nos ayuden a difundir el día de hoy. Muchas gracias. La última pregunta, sí. Gracias. Si pudiera ser rápida y si no, ya se responde en redes. Un consejo, una recomendación por cómo se podría realizar, hablando pues de este tema, cómo se podría realizar un acto sexual ahorita con pandemia. Viene el día de mañana, 14 de febrero, pero igual se puede decir, no, pues abstinencia, ¿no? O sea, no se reúnan el día de mañana. Pero si no es mañana, es pasado, es otro día. Digo, hablando en las parejas que se quieran reunir. Entonces, ¿alguna recomendación, no sé, supervisión de días en la pareja o que estén en cuarentena juntos unos días? No sé, algo que pudieran informar, por favor.
Gracias. Muchísimas gracias por la pregunta y de hecho tenemos un semáforo de riesgo COVID para las relaciones sexuales que lo pueden encontrar en nuestra página de Cencida y también recomendaciones en la página del coronavirus. Y en esto justo hablamos de la posibilidad de tener riesgo de acuerdo a los diferentes tipos de relaciones que se mantengan, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos a los mecanismos de transmisión. Si nosotros estamos hablando de los semáforos, pues al igual que tenemos el verde, el naranja, el amarillo, el rojo, etcétera, así también están clasificados por riesgo y recomendaciones que se deben de seguir al respecto. El sexo más seguro lo comentamos cuando presentamos aquí el semáforo de riesgo COVID para relaciones sexuales, porque es importante también esta parte de planeación e información para la población, es sexo con uno mismo. Después, evidentemente, hay que hacer lavado de manos, higiene en caso de que se lleguen a utilizar algún tipo de juguetes durante este tipo de autoerotismo. Después viene, evidentemente, como bien lo mencionaba, la posibilidad de estar con una persona que viva en el mismo entorno, que conozco, que sigue las medidas básicas de prevención y control de infecciones. Después tendríamos aquellos que tenemos personas que no viven en el mismo entorno y entonces no podemos estar seguros de estas medidas de prevención que llevan a cabo. Y algunos tips muy importantes: si tienen cualquier síntoma leve de infección respiratoria, no se sienten bien, les duele un poco la garganta. Recordemos que no todas las personas presentan fiebre, que no todas las personas van a tener los mismos síntomas. Entonces, si no nos sentimos 100% bien, quedémonos en casa, por protección de uno y por protección de mis parejas. Entonces, ese es el primer mensaje. El siguiente mensaje: decidan estar en lugares adecuadamente ventilados. Decidan estar en lugares donde pueden hacer una limpieza y desinfección adecuada de las superficies. A lo mejor no van a llegar, y evidentemente no es lo esperado, que lleguen y hagan la limpieza del cuarto de un hotel en caso de que acudan. Pero sí pueden abrir las ventanas, asegurarse que en estos lugares se haga una adecuada ventilación al respecto, llevar nuestro alcohol gel, hacer pues las superficies de contacto frecuente, pues esto sí, a lo mejor llevar estas toallitas alcoholadas, entre otras cosas, ¿no? Incorporar algunos elementos, llevar mascarillas, incorporar otro tipo de acciones que sabemos nos pueden proteger a las personas en esta parte que, recordemos, es a través de un contacto directo de persona a persona. Entonces, son las medidas que debemos de estar cumpliendo, pues no nada más el 14 de febrero, sino siempre, para cuidarnos y proteger a los demás. Gracias. Pues siendo las 8:02, damos por terminada la conferencia del día de hoy. Muchas gracias.